¿Qué puedo llevarle de regalo a mi nieto, Laura? Ella levantó la vista de su teléfono sin siquiera fingir amabilidad. Nada, Don. No está invitado. Sonrió, como quien lanza una broma cruel y disfruta del silencio que deja después. Yo me quedé quieto, sosteniendo el sobre con dinero que había retirado esa mañana. Tenía planeado comprar un tren eléctrico, el mismo que mi hijo me pedía cuando era niño. En la mesa de la cocina el reloj marcaba las 10:14. Afuera, el sol de Ciudad de México caía con fuerza sobre los muros gastados del edificio. Podía escuchar los gritos de los niños jugando en el patio común. Uno de ellos me llamó Don Ernesto, y por un segundo olvidé la voz de mi nuera. Pero su risa volvió a rebotar en mi cabeza. No está invitado. No fue el tono, fue la forma. Esa mezcla de desprecio y seguridad que solo tiene alguien que siente que manda en lo que no le pertenece. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Ernesto Ramírez, tengo 68 años, y durante 30 de ellos fui mecánico aeronáutico en el aeropuerto de la capital. Trabajé en aviones que nunca pude pagar para volar, pero cada tornillo que ajusté llevaba un pedazo de mi orgullo. Nunca fui rico, pero jamás dejé que a mi hijo le faltara nada. Desde que murió su madre, cuando él tenía 9 años, me prometí que su vida sería más fácil que la mía. Vendí mi vieja motocicleta para pagarle la universidad, y cuando él se casó, hipotecé mi casa para ayudarle a comprar la suya. Él decía, «Papá, no te preocupes, te lo devolveré». Nunca lo hizo, y no importaba. Pensé que un día entendería que el amor no se mide en pesos, sino en esfuerzo. Esa mañana, mientras Laura cerraba la puerta sin despedirse, supe que ese día había llegado, pero de otra forma. Guardé el sobre en el cajón del comedor, junto a una libreta Scribe, donde anoto mis gastos y los pagos de renta que hago cada mes. En la parte de arriba, una cifra, 7.200 pesos. Abajo, la fecha límite, 15 de junio. Ellos nunca lo notaron, pero ese dinero siempre salió de mi cuenta. Tomé mi taza de café y la vieja foto enmarcada de mi esposa, Elena. Ella sonreía con un ramo de flores en las manos. «Parece que seguimos pagando la fiesta, amor», le dije en voz baja. No sé si era resignación o costumbre, pero sonreí. Siempre sonrío. Es más fácil que explicar por qué duele. Caminé hasta el armario y saqué una caja de madera donde guardo mis herramientas y los recuerdos que nadie quiere ver. Dentro estaba el tren eléctrico que pensaba regalarle a mi nieto. Lo había comprado hacía 2 semanas en un mercado de pulgas en la colonia Portales. Era de segunda mano, pero aún funcionaba. Pasé el dedo por los rieles de metal y lo dejé ahí, escondido, como si fuera un secreto. Quizás algún día él lo encontraría, quizás entendería. Un par de horas después, mi hijo me llamó. «Papá, Laura me dijo que andas sensible. No te tomes las cosas tan en serio, ¿sí?» Su voz era apurada, sin pausa ni interés. Solo pregunté qué podía llevarle de regalo a mi nieto. Respondí, «Bueno, pero ya sabes cómo es ella. No hagas drama. Tengo junta». La línea se cortó. Ni un «te quiero», ni un «gracias». Solo silencio. Ese silencio fue mi respuesta. Esa noche, mientras revisaba los papeles del cajón, noté algo que nunca antes me había detenido a leer con atención. El contrato de arrendamiento de la casa donde vivían. En letras pequeñas, casi invisibles, mi nombre figuraba como propietario y fiador. Don Ernesto Ramírez, con mi vieja firma de mecánico. Recordé las palabras del notario hace 3 años. ¿Seguro que quiere dejar su casa a nombre de su hijo? Podría tener problemas. Yo respondí, «Es mi hijo, nunca habrá problemas». ¡Qué ingenuo! Cerré el contrato, guardé el sobre con los recibos y salí al balcón. Desde ahí se veía el barrio entero, con sus luces parpadeando. Me quedé observando los autos pasar, sintiendo que la ciudad seguía girando aunque mi vida se detuviera. Pensé en llamarlos, en insistir, pero luego escuché mi propia voz, más clara que nunca. «No te humilles, Ernesto. No les des más de lo que ya diste». Y esa noche decidí que el próximo pago de renta no saldría de mi cuenta. No era venganza, era una pausa. Quería ver si alguien notaría mi ausencia más allá del dinero. Al día siguiente, la alarma del teléfono sonó a las 6. Preparé café
y escribí una carta breve para mi nieto. Para cuando tengas edad de entender, recuerda que el amor no se demuestra con palabras, sino con actos. Tu abuelo, Ernesto. Doblé la carta y la guardé dentro de la caja con el tren eléctrico. Luego la cerré con llave. Mientras el sol entraba por la ventana, sonreí por primera vez en mucho tiempo. No porque estuviera feliz, sino porque algo dentro de mí, una pequeña parte olvidada, había despertado. No sabía que esa decisión silenciosa cambiaría todo, y que en una semana el teléfono sonaría, con la voz temblorosa de mi nuera al otro lado. El teléfono sonó temprano, cuando el sol apenas asomaba por la ventana. Vi el nombre en la pantalla, Laura. Sonreí con un cansancio antiguo, ese que uno siente cuando ya sabe lo que viene. Contesté sin apuro. ¿Bueno? Del otro lado, su voz sonaba alterada, casi histérica. «Don Ernesto, ¿qué pasó con la renta? El pago no ha llegado, y el casero amenaza con venir hoy mismo. ¿Lo olvidó?» Respiré despacio. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. «No, no lo olvidé». «Entonces, ¿qué sucede?», insistió, con ese tono que mezcla miedo y soberbia. «Digamos que decidí descansar un poco, Laura». Silencio. Un silencio pesado, lleno de sorpresa. «¿Cómo que descansar?» «Sí», respondí, mirando mi taza de café. «Descansar de pagar por gente que olvidó lo que uno hizo por ella». No grité. No lo necesitaba. Del otro lado, escuché su respiración entrecortada. Después, el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Colgué y apoyé el teléfono sobre la mesa. El reloj marcaba las 8. Afuera, el olor a pan recién hecho llegaba desde la panadería de la esquina. Encendí la radio vieja, esa que usaba con Elena cuando desayunábamos juntos. Tocaban un bolero de los Panchos. Pensé, ella habría sabido qué decir mejor que yo. Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí, Laura caminaba en círculos en la cocina de su casa. Su esposo, mi hijo, todavía dormía. «Levántate, Daniel, tu papá no pagó la renta, nos van a sacar». Daniel se incorporó, medio dormido, con el cabello despeinado y los ojos irritados. «¿Cómo que no pagó? Siempre lo hace». «Pues no esta vez. Dice que quiere descansar». Daniel no entendía. Tomó su teléfono y me marcó. No contesté. A veces el silencio enseña más que cualquier discurso. Pasé la mañana arreglando unas herramientas viejas, limpiando el taller que había montado en la azotea. Entre las cajas encontré una foto de Daniel cuando era niño, con la gorra azul de Aeroméxico que le regalé en mi primer día como jefe de mantenimiento. Él la usaba hasta para dormir. «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú», me decía. Sonreí al recordarlo. Ahora, ese mismo niño creía que su padre era solo una cuenta de banco. A media tarde bajé al parque con un termo de café. Algunos vecinos me saludaron. «¿Cómo va todo, don Ernesto?» «Tranquilo, hijo. Todo llega a su tiempo». Una señora me contó que había visto a mi hijo y a su esposa en el mercado, discutiendo fuerte. Yo solo asentí. No me sorprendía. Sabía que el verdadero golpe no sería la falta de dinero, sino el descubrimiento de quién tenía realmente las llaves del contrato. Esa noche, mientras cenaba, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje. «Papá, necesito hablar contigo. Laura está muy nerviosa. El dueño vendrá mañana. ¿Puedes ayudarnos una última vez?» Una última vez. Esa frase me quedó flotando en la mente. El mismo hijo que una semana antes no fue capaz de defenderme cuando me humillaron, ahora pedía ayuda. Tomé mi libreta Scribe, la misma donde anoto cada depósito, cada recibo. La abrí en la página del contrato. Abajo, en tinta negra, propietario, Ernesto Ramírez. Me reí solo, pero no con maldad. Era una risa cansada, casi tierna. Había confiado tanto que nunca pensé que esa firma serviría como escudo. Esa noche dormí bien, por primera vez en meses. A la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta de mi departamento. Era don Felipe, el administrador del edificio donde vivían Daniel y Laura. Traía en la mano una carpeta. «Don Ernesto, buen día. Solo vine a confirmar que desea proceder con la notificación». «Sí, Felipe. No quiero correr a nadie, pero necesito recuperar lo que es mío». «Entendido, don. ¿Desea que se enteren de inmediato?» «Hazlo con calma. A veces el orgullo duele más que el aviso». Felipe sonrió con respeto. «Como usted diga».
Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. Vi a un niño pasar en bicicleta por la calle. Me recordó a mi nieto, con su risa chueca y su casco rojo. Pensé en cómo los adultos complicamos lo que los niños entienden con tanta claridad. Quién los ama y quién los usa. Esa tarde, Daniel vino a verme. Entró sin avisar, con el rostro pálido. «Papá, ¿qué hiciste?» Nada en su tono era agresivo, solo confusión. Solo dejé de pagar lo que nunca fue mío. ¿Cómo que nunca fue tuyo? Esa casa, hijo, esa casa es mía. Desde hace 3 años. Daniel se quedó mudo. Pero el notario me advirtió. Yo decidí confiar. Fue mi error. Se dejó caer en la silla frente a mí. «Laura me va a matar», murmuró, casi para sí. Entonces tal vez es momento de vivir con alguien que no necesite matar a nadie para sentirse viva. No lo dije con rencor. Simplemente lo observé. Era la primera vez en años que veía a mi hijo sin esa coraza de soberbia. Por un momento, volvió a ser aquel niño que me miraba con admiración en el taller. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste?» «Porque el respeto no se mendiga, Daniel. Se pierde en silencio, igual que la confianza». No respondió. Solo bajó la mirada. Cuando se fue, dejé sobre la mesa el sobre con la carta para mi nieto. La miré un rato y pensé, todavía no, Ernesto. Aún no. Porque sabía que el verdadero mensaje aún estaba por llegar. Y llegaría no en forma de carta, sino de una llamada más desesperada, mucho más tarde, cuando el reloj y la vergüenza se juntaran en el mismo minuto. Pasaron 3 días desde aquella conversación con mi hijo. 3 días de silencio, como si el aire se hubiera congelado entre nosotros. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo ese vacío incómodo que queda cuando la vergüenza todavía no encuentra palabras. Yo no esperaba disculpas. A mi edad, uno ya no espera nada. Solo entiende. Pero el entendimiento también puede doler. El 4.º día, al mediodía, alguien tocó la puerta. Abrí, y ahí estaba Laura, con lentes oscuros, ropa elegante y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Don Ernesto, ¿puedo pasar?» Asentí y me hice a un lado. El olor de su perfume llenó el pasillo. Se sentó sin esperar invitación. «Verá, don, todo esto ha sido un malentendido. Daniel está muy afectado. Usted sabe cómo son los hombres, impulsivos. Y yo, pues, quizá me expresé mal el otro día». La miré con calma. ¿Expresarse mal es decirle a un abuelo que no está invitado al cumpleaños de su nieto? Ella sonrió nerviosa. Fue una broma. Estábamos bromeando. No recuerdo haberme reído. Su sonrisa se tensó. Lo que quiero decir es que necesitamos resolver lo de la casa. El casero vino y nos dijo que debe hablar directamente con usted. No entendí bien por qué. Yo tampoco fingí sorpresa. Porque el casero soy yo. Laura parpadeó varias veces intentando entender. «¿Usted?» «Sí. Hace 3 años compré esa casa para ustedes. Pensé que sería su hogar». Se quedó muda unos segundos. Luego recuperó su tono habitual. «Entonces no habrá problema, ¿verdad? Usted puede renovar el contrato. Podemos seguir como siempre». Ahí fue cuando me di cuenta. Ni siquiera el miedo había cambiado su manera de hablar. Todo en ella era exigencia disfrazada de cortesía. «Laura», dije despacio, ¿alguna vez se ha preguntado qué significa ganarse algo? No respondió. Solo cruzó los brazos. «Usted no puede hacer esto, don. Daniel y yo tenemos un niño. ¿Dónde quiere que vivamos?» «En un lugar que puedan pagar con su propio esfuerzo». Ella se levantó bruscamente. «Usted no puede expulsarnos». «No lo haré», respondí, «pero tampoco seguiré manteniéndolos. Ya pagué suficiente por todos». Laura dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de furia. «¿Sabe? Siempre pensé que usted disfrutaba haciéndose el mártir, pero la verdad es que es un viejo rencoroso». Asentí despacio. «Tal vez, o tal vez, solo soy alguien que aprendió a decir basta sin gritar». Salió dando un portazo. El eco resonó más tiempo del que debía. Me quedé mirando la taza de café que había dejado a medio tomar. El vapor ya se había ido. Esa tarde bajé al taller. El olor a aceite y metal me devolvió a los años en que todo parecía más claro. En una esquina, cubierto de polvo, estaba el casco que usaba en el aeropuerto. Lo tomé y me quedé observando mi reflejo en la visera. En ese momento, recordé la voz de Elena, mi esposa. La escuché tan nítida que juraría que estaba a mi lado.
Prométeme que cuando yo no esté, no dejarás que nadie te quite la paz. Fue en la habitación del hospital, una noche antes de que se fuera. Yo sostenía su mano, fría, pequeña. Le respondí: te lo prometo, y cuidaré de Daniel. No importa qué pase. Por años cumplí esa promesa como si fuera un juramento sagrado. Trabajé doble turno. Comí pan con café durante semanas para pagarle los estudios. Aguanté insultos de supervisores solo para no perder el empleo. Todo por mantener mi palabra. Pero nunca imaginé que un día cumplir esa promesa sería dejarlo caer para que aprendiera a levantarse. Guardé el casco en su sitio y subí de nuevo al departamento. Saqué del cajón el sobre con los documentos y entre ellos un papel que había pasado desapercibido. El contrato del banco donde tengo mis ahorros. En letras pequeñas, el beneficiario: Mateo Ramírez, nieto. Había abierto esa cuenta hacía 2 años, cuando nació. Cada mes depositaba una parte de mi pensión. No lo hacía por Daniel ni por Laura. Lo hacía por el único que todavía veía al abuelo, no al dinero. Ese detalle era mi verdadera venganza. Construir algo que ellos no podrían tocar. Esa era mi empresa fantasma, como en las historias que contaba Elena. Un fondo invisible, lleno de amor y memoria. Esa noche escribí una carta corta para el banco, confirmando que los fondos serían liberados a nombre del niño cuando cumpliera 18. Firmé y la guardé junto a la carta para él, en la caja del tren eléctrico. 2 cartas, 2 legados, uno material, otro emocional. Después salí al balcón. La ciudad estaba tranquila, con su ruido habitual de bocinas y perros ladrando a lo lejos. Pensé en Daniel. Sabía que Laura lo manipularía, que lo haría sentir culpable, que lo usaría para intentar doblegarme. Y tenía razón. Esa misma noche, mi teléfono volvió a sonar. «Papá, ¿podemos hablar?». Su voz era baja, como si temiera que ella lo oyera. «Siempre podemos hablar, hijo, pero esta vez quiero que escuches. Laura está muy angustiada. Dice que no es justo, que la estás dejando sin casa». «No la estoy dejando sin casa, Daniel. Solo le estoy devolviendo la realidad. Papá, por favor, no hagas esto. Solo renueva el contrato. Te prometo que cambiaremos». Promesas, ya las escuché antes. No necesito más palabras, necesito hechos. Silencio. «¿Qué quieres que haga?». «Empieza recordando quién soy». La línea se cortó. Apoyé el teléfono sobre la mesa y respiré profundo. No me dolía su súplica. Me dolía que la hiciera tan tarde. Miré la foto de Elena otra vez. «Parece que todavía estoy cumpliendo tu promesa, amor. Solo que ahora de otra manera». Y mientras la noche se alargaba, supe que lo peor aún no había pasado. Porque cuando una persona acostumbrada al control siente que lo pierde, no descansa hasta intentar recuperarlo. Y Laura no era de las que se rendían fácil. El domingo amaneció gris, con el cielo cargado de nubes. Era de esos días en los que la ciudad parece no querer despertar. Preparé café, como siempre, y me senté junto a la ventana. En la radio hablaban de política y de un accidente en la autopista a Cuernavaca. No escuchaba nada realmente. Solo pensaba en el silencio. En cómo el silencio se había vuelto mi única compañía constante. A media mañana alguien tocó la puerta. Me tomó por sorpresa. Abrí, esperando encontrar al cartero o a algún vecino. Pero era Felipe, el administrador. Traía una carpeta más gruesa que la última vez y el ceño fruncido. «Don Ernesto, ¿tiene un momento?». «Siempre, Felipe. Pase». Dejó la carpeta sobre la mesa y se quitó la gorra. Revisé el expediente de la propiedad, como me pidió, y encontré algo que quizá le interese. Abrió el folder y señaló una hoja amarillenta. «Cuando usted firmó la compraventa, el notario dejó constancia de una cláusula. El propietario se reserva el derecho de usufructo vitalicio». Levanté la mirada. «¿Y eso qué significa exactamente?». «Que aunque transfiriera la casa, usted conserva el derecho legal de habitarla o disponer de ella hasta su muerte. Nadie puede echarlo, ni siquiera si venden la propiedad». Me quedé callado unos segundos, mirando las letras impresas. Así que, aunque quisiera, nunca podrían quitarme nada. «Exactamente, don». Felipe sonrió. «Siempre me gustó cómo firma usted, con trazo firme, da confianza». Sonreí también. Quizá porque uno aprende a firmar con la vida antes que con la mano. Le ofrecí café. Hablamos de cosas triviales un rato.
El fútbol, el precio del gas, las lluvias. Antes de irse, Felipe me dijo algo que se me quedó grabado. Usted tiene suerte, don Ernesto. Hay quienes no se dan cuenta de lo que valen hasta que ya lo perdieron todo. Cuando cerró la puerta, miré de nuevo la cláusula. No era solo un detalle legal, era una señal. Un recordatorio de que el control nunca lo perdí, solo lo cedí por amor. A las 2 de la tarde, sonó el timbre. Esta vez era Daniel. No venía solo. Detrás de él, de pie en el pasillo, estaba Laura, con el niño de la mano. Su estrategia era clara desde que vi el rostro del pequeño. «Abuelo», dijo el niño, corriendo hacia mí. «Mamá dice que te extraña». Mi corazón se apretó. Me arrodillé para abrazarlo. «¿De verdad dijo eso tu mamá?» El niño asintió con inocencia. «Dice que te portaste mal, pero que ya no está enojada». Miré a Laura. Su expresión era un disfraz perfectamente planchado. «¿Podemos hablar?», dijo, fingiendo dulzura. «Claro». Entraron. Les serví agua. El niño se entretuvo mirando el tren eléctrico dentro de la caja de madera. «¿Puedo verlo, abuelo?» «No todavía, hijo. Es un regalo especial». Laura fingió una sonrisa. «Don, el niño pregunta mucho por usted. Sería una lástima que no pudiera seguir viéndolo. Estoy aquí. No me he ido». «Bueno, sí, pero con lo de la casa, con todo este malentendido, no queremos que el pequeño sufra». «Ni yo». Daniel intentó mediar. «Papá, Laura solo quiere arreglar las cosas. Todos dijimos cosas feas. Yo no recuerdo haber dicho nada». Laura respiró hondo. «Está bien, lo diré claro. Necesitamos que firme la renovación del contrato. Solo un año más. Prometo que será distinto». «¿Y qué cambió desde la última vez que prometieron?» Ella me miró fijo, con una sonrisa que ya no era amable. «Que ahora usted no querrá quedar como el villano frente a su nieto». Ahí estaba, el golpe bajo que esperaba. Me apoyé en el respaldo de la silla y exhalé. «El problema, Laura, es que ya aprendí a vivir con lo que piensen los demás». El niño, sin entender nada, me mostró un dibujo que había hecho. Un avión y un hombre con bigote. «Es usted, abuelo». «¿Y a dónde, vuelo?», pregunté. «Lejos, pero mamá dice que siempre vuelves». Me reí suavemente. «Entonces dibujaste bien». Laura, impaciente, se levantó. «No se deje manipular por un dibujo, don Ernesto. Piense en su hijo, en su nieto. Eso hago cada día». Daniel se veía agotado. «Papá, por favor, firma. Es solo un papel». «Y justo por eso, hijo», respondí. «Hay que tener cuidado con lo que se firma». No hubo gritos, no hubo drama, solo miradas. Laura salió furiosa, llevándose al niño. Daniel se quedó atrás, cabizbajo. «Papá, creo que ya no sé en qué momento nos perdimos, cuando empezaron a creer que el cariño se mide en transferencias». No lo dijo, pero lo supe. Le dolió. Cuando se fue, me quedé solo otra vez. La casa olía a perfume caro y a culpa. Tomé la caja del tren y acaricié la madera. El dibujo del niño todavía estaba sobre la mesa. Lo doblé con cuidado y lo guardé dentro de la caja, junto a las cartas. Esa noche soñé con Elena. Estábamos en la vieja casa de Coyoacán, tomando café en el patio. Ella me decía: «Ernesto, no cargues más de lo que no te toca». Desperté con lágrimas en los ojos. Encendí la lámpara y abrí el cajón donde guardo los recibos. Tomé el contrato nuevo que Laura había traído, sin firmar, y lo rompí despacio. El sonido del papel desgarrándose fue más liberador que cualquier venganza. A la mañana siguiente, Felipe volvió con noticias. «Don, vinieron ellos temprano. Querían hablar conmigo. Les dije que la renovación no procede». «¿Y qué hicieron?». Ella gritó, él calló. Asentí. «Gracias, Felipe. Eso era todo». Antes de irse, el hombre dejó una copia de la cláusula sobre la mesa. «Guárdela bien. Ese papel vale más que todas las promesas». Cuando me quedé solo, volví a mirar el tren, el dibujo y la foto de Elena. «Sabes, amor, no me siento solo. Me siento en paz. Porque por primera vez en años no estaba dando. Solo estaba dejando que el tiempo cobrara su parte. Pero no imaginaba que lo siguiente no sería una llamada ni una súplica, sino una visita inesperada que llegaría de noche, bajo la lluvia, cuando el reloj marcara las 10, y con ella, un secreto que ni siquiera yo recordaba haber guardado. La lluvia empezó al anochecer, fina al principio, luego espesa,
golpeando los cristales con ese sonido que a veces acompaña la soledad como si fuera un viejo amigo. Encendí la lámpara del pasillo y me preparé otro café. No esperaba visitas. El reloj marcaba las 10:15 cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes, rápidos, urgentes. Al abrir, lo vi empapado. Daniel. El cabello pegado al rostro, la camisa arrugada, los ojos rojos. ¿Puedo pasar?, dijo, apenas respirando. Siempre puedes pasar. Entró en silencio. Le ofrecí una toalla y una muda de ropa. Era una camisa mía, vieja, pero limpia. Se la puso sin decir nada. Nos quedamos sentados frente a frente, con la mesa entre nosotros. La lluvia afuera era un telón de fondo, como si la ciudad se hubiera reducido a ese pequeño departamento. «Papá», comenzó, pero la voz se le quebró. «No vine a pedirte dinero. Entonces esta noche ya es distinta», respondí, intentando sonreír. «Vine porque me fui de la casa». No lo interrumpí. Laura me gritó, dijo que eras un manipulador, que solo querías humillarnos. Me echó en cara que todo lo que tenemos fue por ti, y tiene razón, pero lo dijo con odio. Su mirada se perdió en el piso. Le dije que estaba cansado, que necesitaba pensar. Tomé mis cosas y salí. No sé ni a dónde voy. Le serví café caliente. Siempre se puede volver a donde uno no mintió. ¿Y tú crees que yo no mentí? Creo que te mentiste a ti mismo cuando pensaste que el amor de tu padre era eterno aunque lo pisotearas. Daniel se quedó en silencio. La lluvia seguía, constante. «Papá, ¿tú crees que todavía hay manera de arreglarlo?» «Sí, pero no con palabras. Las palabras no remiendan lo que los actos rompen». Nos quedamos callados un rato. Luego lo vi observar el tren eléctrico sobre el estante. «¿Ese es para Mateo?» «Así es. ¿Sabes? El otro día lo vi jugar con un pedazo de cartón diciendo que era un avión. Me recordó a mí. Por eso lo compré». Daniel sonrió apenas, nostálgico. «Yo amaba ir contigo al taller. Me dejabas sostener la linterna mientras arreglabas los motores». «Sí, y siempre la movías justo cuando más necesitaba luz». Ambos reímos. Fue una risa frágil pero sincera. Después él se quedó mirando el suelo. «Papá, ¿cómo hiciste para soportar tanto? A veces me siento vacío, como si todo lo que logré no sirviera de nada. Porque construiste sobre la deuda, no sobre el amor». «¿La deuda?» «Sí. Todo lo que haces esperando ser reconocido se convierte en deuda, y la deuda nunca da paz». Daniel apoyó los codos en la mesa, exhausto. «Papá, Laura no va a perdonarme. Dice que elegí tu lado». «Tal vez no haya lados, hijo. Solo hay caminos. Tú elegiste caminar sin miedo, eso es todo». Le ofrecí quedarse esa noche. Preparé una colcha en el sofá y salí al balcón. La lluvia había bajado su ritmo. Encendí un cigarro que guardaba para ocasiones tristes. El humo se elevaba lento, como si tuviera miedo de irse. En ese momento, Daniel salió al balcón con una hoja en la mano. «Papá, ¿esto qué es?» Era una carta vieja, doblada y amarillenta, que había caído detrás del estante cuando movió el tren eléctrico. El sobre decía: «Para Ernesto, si algún día dudas». Reconocí la letra de Elena. Las manos me temblaron. «Léela tú, hijo». Daniel abrió el sobre con cuidado. La voz se le quebraba mientras leía. «Amor mío, si estás leyendo esto, es porque el silencio volvió a dolerte. No te castigues por dar demasiado. Amar no es una inversión, es una herencia. Si alguna vez Daniel olvida quién eres, no le devuelvas el dolor, devuélvele el ejemplo. Que vea que la bondad también se hereda, aunque la reciban tarde. No te preocupes por mí. Sigo aquí, en cada cosa que arregles con tus manos, en cada taza de café que tomes sin prisa. Te amo. Elena». Cuando terminó, el silencio volvió a llenarlo todo. Daniel no podía hablar. Yo tampoco. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que todavía se colaba por la ventana. «Papá», murmuró, con voz apenas audible. «Ahora entiendo por qué nunca te rendiste. Era por ella, ¿verdad? Siempre es por alguien, hijo. Pero llega un momento en que uno sigue por sí mismo». Se sentó otra vez, esta vez frente a mí, con la carta entre las manos. «Ella tenía razón», dijo. «No puedo seguir viviendo como si todo se comprara. Quiero que Mateo vea otra cosa. Entonces empieza ahora». Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando como no lo hacíamos desde años.
Me contó que Laura había estado planeando mudarse con su madre, que incluso había empezado a vender muebles para irse sin avisar. Quizá mañana ya no esté en la casa, dijo. Entonces el espacio estará libre para volver a llenarlo con algo limpio. Antes de dormir, Daniel dobló la carta y la guardó en su cartera. Quiero llevarla conmigo. Me recuerda a lo que olvidé. Entonces ya no la perdiste. Cuando se quedó dormido, lo miré en silencio. El rostro cansado, las manos de hombre, pero los gestos del niño que fue. Puse una manta sobre él y apagué la luz. En la penumbra, pensé en Elena. Cumplí, amor. No lo herí. Solo esperé a que se encontrara. A la mañana siguiente, Daniel aún dormía cuando golpearon la puerta. Era Felipe otra vez, con rostro serio. Don Ernesto, necesito que vea esto. Traía una hoja recién impresa, un aviso judicial. ¿Qué es? Una notificación. Su nuera presentó una queja por desalojo injustificado. Quiere impugnar el contrato. Levanté la vista, sin sorpresa. Sabía que no se quedaría quieta. Pero aquí viene lo curioso, don, agregó Felipe señalando la parte inferior del documento. Puso su firma y, al lado, la de Daniel. Por un momento sentí un nudo en el pecho. ¿Daniel? Sí. Firmó ayer por la tarde. Miré hacia el sofá. Mi hijo seguía dormido, tranquilo, sin saber que el pasado seguía mordiéndonos los talones. Felipe bajó la voz. Lo más probable es que ella lo haya obligado, o peor, que haya falsificado la firma. Tomé el documento y lo guardé. Gracias, Felipe. Déjeme esto. Cuando se fue, me senté frente a la ventana. El cielo amanecía despejado, como si el día no tuviera culpa de nada. Miré a Daniel, que seguía dormido, y susurré. Parece que la lección aún no ha terminado, hijo. Porque la verdadera batalla, la del alma, apenas estaba por comenzar. La mañana siguiente trajo un aire extraño, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Daniel despertó tarde, con el rostro aún cansado. El olor a café recién hecho lo guió hasta la mesa. «Buenos días, hijo». «Buenos días, papá». Le extendí la hoja del aviso judicial sin decir nada. Él la tomó, la leyó, y su rostro cambió. «¿Qué es esto?» «Una queja presentada por Laura. Dice que la despojé injustamente de la casa». Daniel levantó la vista, confundido. «¿Y mi firma?» «Papá, yo no firmé esto». No había ira en mi voz, solo certeza. «Lo sé, pero alguien lo hizo por ti». Se dejó caer en la silla, incrédulo. «Esto es una locura. ¿Cómo pudo?» Cuando una persona se acostumbra a ganar manipulando, ya no distingue entre el poder y la mentira. Tomó el teléfono, marcó, pero nadie contestó. Intentó otra vez. Nada. «Se fue», dijo al fin. «Sí, y no sola, se llevó el coche». Dejé el aviso sobre la mesa. «No te preocupes, no lo resolveremos con gritos, lo resolveremos con papel». Daniel me miró, perplejo. «¿Papel?» «Sí. Los gritos se los lleva el viento. Los documentos quedan». Lo que Daniel no sabía era que esa carpeta vieja, la que Felipe había traído días antes, guardaba más que simples papeles notariales. Dentro había una copia certificada del contrato original, con mis huellas digitales y la cláusula de usufructo vitalicio firmada por el notario. Y en la última página, una firma testigo, la del propio Felipe, hace 3 años. Por la tarde, llamé al notario. «Don Ernesto», dijo su voz al teléfono, «aún tengo copia de todo en el archivo. Si alguien presenta una demanda, no tiene cómo ganar». «Gracias, licenciado. Solo quería confirmar que la verdad sigue teniendo respaldo». «Siempre lo tendrá, don. Al menos mientras queden hombres como usted que la firmen con dignidad». Colgué y sonreí, sin orgullo, solo con alivio. Esa noche, Daniel recibió un mensaje. Era de Laura. «Necesito hablar. Estoy en el restaurante donde fuimos con Mateo. Ven solo». Él me mostró la pantalla. «¿Voy?» «Sí, pero no vayas solo. Yo te acompaño». Llegamos juntos. Era un lugar de luces cálidas y música suave. Laura estaba en una mesa del fondo, con el cabello recogido y un gesto calculadamente triste. «Daniel, necesitaba explicarte», dijo en cuanto nos sentamos. «Explícame por qué usaste mi nombre en una denuncia». Ella bajó la mirada. «Fue un error. El abogado me dijo que era solo un trámite». «¿Y firmar por mí también fue un trámite?» Laura tragó saliva. «Lo hice por nosotros. Tú estabas confundido. No sabías lo que querías».
No, tú no sabías aceptar un no. Se giró hacia mí, buscando el golpe que pudiera desestabilizarme. Don Ernesto, ¿de verdad necesita humillarnos así? ¿No puede dejar que su hijo viva su vida? Ya la vive. Solo estoy asegurando que no la hipotecan en mi nombre. Intentó reír con ese tono venenoso que usaba cuando sentía que perdía el control. Usted siempre con sus papeles, sus contratos, sus reglas. ¿Sabe qué? Ya nadie vive así. El mundo cambió. Tal vez, respondí con calma. Pero la ley no. Daniel puso sobre la mesa la hoja del aviso. ¿Esto es tu firma? Ella vaciló. Sí. ¿Y la mía? Silencio. Laura. Nada. ¿La falsificaste? Ella respiró profundo. Tuve que hacerlo. Era por nuestro hijo. No quería que se quedara sin casa. Daniel se levantó de golpe. Elena te hubiera entendido, murmuró ella, desesperada. No pronuncies su nombre, dije sin levantar la voz. Mi esposa no justificaba mentiras. Laura se quedó callada, con los ojos llenos de rabia contenida. Entonces hagan lo que quieran, pero si creen que pueden quitármelo todo, están equivocados. Tomó su bolso y se fue sin mirar atrás. Nos quedamos un rato en silencio. Daniel se pasó las manos por el rostro. Papá, esto va a escalar. Ya lo hizo. Pero tranquilo, hijo. Las mentiras siempre se derrumban solas. Solo hay que darles tiempo. Al salir del restaurante, la lluvia había vuelto, ligera, como una continuación del día anterior. Caminamos en silencio hasta el coche. De regreso, Daniel me dijo, papá, quiero limpiar todo esto. Quiero empezar de cero, sin depender de ti. Eso siempre fue lo que quise oír. Pero no puedo hacerlo sin enfrentar las consecuencias. Entonces aprende algo, hijo. El castigo no es perder lo que te dieron, sino darte cuenta de lo que nunca valoraste. Cuando llegamos a casa, Felipe nos esperaba en la entrada. Don Ernesto, tengo buenas noticias. Sacó una carpeta. La demanda fue retirada. El abogado de Laura presentó un desistimiento hace una hora. ¿Tan rápido? Sí. Parece que alguien le dijo que presentar documentos falsos es delito. Lo miré sin necesidad de preguntar. ¿Fuiste tú? Felipe sonrió. Solo le recordé al licenciado que los contratos viejos también saben defenderse. Nos reímos los tres, aunque Daniel lo hizo con cierta amargura. Parece que el destino todavía te cuida, papá. No, hijo, no es el destino, es Elena. Subimos al departamento. La calma volvió, pero una calma diferente, la de las cosas que ya no necesitan fingir. Daniel se quedó mirando la foto de su madre en la pared. Siempre pensé que ella te hacía fuerte, me hacía humano. Antes de dormir, escribí una última carta. No para el banco ni para el abogado. Era para Daniel. Hijo, no te juzgo. Todos nos perdemos cuando creemos que el amor se demuestra con poder. Pero algún día entenderás que la verdadera riqueza no se hereda, se aprende. Y si algún día vuelves a perderte, busca el sonido del tren. Allí estaré. La guardé en la caja del tren, junto al dibujo y las demás cartas. Miré por la ventana. La tormenta se alejaba hacia el horizonte, dejando un rastro de luz sobre el mar. Al día siguiente Felipe me llamó temprano. Don, parece que la señora Laura se fue definitivamente. Dejó la casa vacía. ¿Y Daniel? Salió temprano. Dijo que iba a buscar trabajo en el taller viejo. Colgué. Me serví café y abrí el balcón. El aire olía a renovación. El sol, tímido, se reflejaba en la barandilla. Y pensé, a veces uno no pierde a la familia, solo la deja aprender. Pero no imaginaba que el verdadero final no llegaría por teléfono, ni por un papel, sino por una visita que traería al pequeño Mateo, con una caja entre las manos diciendo, «Abuelo, mamá se fue, pero dejó esto para ti». Y dentro de esa caja, algo que nadie esperaba encontrar. Era sábado por la tarde cuando escuché el timbre. Pensé que sería Felipe con los recibos del mes, pero al abrir la puerta me encontré con una escena que me desarmó. Mateo, con una caja entre las manos, los ojos grandes y húmedos, y detrás de él, Daniel. «Abuelo», dijo el niño, apenas conteniendo las lágrimas. «Papá, puedo explicarte», añadió Daniel. «Primero deja que respire», respondí con voz tranquila. El pequeño me extendió la caja. «Es de mamá», dijo que era para ti. La tomé con cuidado. Era una caja de madera, pequeña, con una cinta azul. El corazón me latía despacio, pero firme. «¿Dónde está tu mamá, hijo?»
No lo sé. Dijo que se iba a casa de la abuela por un tiempo. Me pidió que te entregara esto. Entramos los tres. Preparé chocolate caliente para Mateo y café para nosotros. Mientras el niño dibujaba en silencio, Daniel y yo abrimos la caja. Dentro había una carta doblada y algo más. Un llavero viejo, el mismo que usaba en la casa de la playa. Es su letra, dijo Daniel, reconociendo la escritura. La abrí con manos temblorosas. Don Ernesto, si está leyendo esto, es porque por fin entendí algo que debí ver antes. No era su dinero lo que me daba rabia, era su calma. Yo crecí rodeada de ruido, de gente que solo sabía ganar gritando. Y usted ganaba callando. Pensé que la autoridad era tener razón, pero ahora entiendo que es tener propósito. No quiero su perdón, solo quiero que Mateo aprenda de usted lo que yo no pude ver a tiempo. Laura, la carta no traía lágrimas ni disculpas elaboradas. Era seca, casi institucional, pero había algo en ella, una honestidad que no había sentido antes. Daniel la leyó en silencio. Papá, nunca había visto a Laura escribir algo así. Tal vez no era ella quien lo escribió. Tal vez fue el silencio quien la obligó a hacerlo. Mateo se acercó con su dibujo. Abuelo, mira, es el tren. Sonreí. ¿Y quiénes van dentro? Mi papá, tú y yo. ¿Y tu mamá? Ella está en la estación, mirando. Me quedé mirando el dibujo por varios segundos. Había más verdad en esos trazos torpes que en cualquier contrato. Mateo, dije, ¿quieres verlo de verdad? ¿El tren? Sí. Ven. Saqué la caja del armario. Dentro, el tren eléctrico, intacto, esperando. Lo coloqué sobre la mesa y encendí el circuito. Las luces se encendieron. El motor vibró suave. Mateo rió con esa alegría que uno ya no sabe imitar de adulto. «Funciona, abuelo, funciona». Claro, solo necesitaba corriente nueva. Daniel lo observaba con los ojos brillantes. ¿Sabes? De niño juré que cuando tuviera un hijo, le enseñaría a construir cosas contigo. Y lo estás cumpliendo, aunque no te des cuenta. Nos quedamos mirando el tren dar vueltas una y otra vez. «Papá», dijo Daniel al fin, «he decidido vender la casa de la ciudad. Quiero mudarme aquí contigo. No por dependencia, por decisión. No necesitas explicarlo, hijo. A veces la vida te pide volver, no para repetir, sino para reparar». Mateo interrumpió con una pregunta inocente. «Abuelo, ¿por qué mamá dijo que tú eras el dueño de todo?» Sonreí. «Porque tu mamá todavía está aprendiendo que lo que uno tiene no siempre se guarda en una caja». «¿Y dónde se guarda?» «En las personas, hijo, en los gestos». Daniel se quedó pensativo. «Papá, ¿te arrepientes de algo?» «Sí, de haber callado tanto tiempo cuando debí enseñar antes. Pero si hubieras hablado, quizá yo no habría aprendido nada. Entonces, tal vez lo hicimos bien, cada uno a su tiempo». Mateo, ajeno a nuestra conversación, seguía jugando con el tren. Cada vez que pasaba por el túnel gritaba, «¡Otra vuelta!». Y en ese simple pedido había una metáfora que entendí de golpe. La vida siempre pide otra vuelta, pero nunca sobre el mismo riel. La tarde fue avanzando, y un silencio bueno se instaló en la casa. Un silencio sin culpa, sin distancia. Daniel preparó la cena y Mateo se durmió en el sofá, con el tren girando en círculos suaves. Después de cenar, Daniel se acercó a mí. «Papá, quiero que leas algo». Sacó de su bolsillo la carta de mamá, la de Elena, esa que había guardado días antes. «Cada vez que la leo, entiendo algo nuevo», dijo. «Eso pasa con las cosas escritas desde el amor. Siguen vivas mientras uno las lee distinto. ¿Sabes qué parte me gusta más? ¿Cuál? Si alguna vez Daniel olvida quién eres, no le devuelvas el dolor, devuélvele el ejemplo». Nos quedamos callados. No había nada más que decir. De pronto, escuchamos un golpe suave. Era la caja que había traído Mateo, que se había abierto sola al caer del sofá. Dentro, bajo la carta, había una segunda llave. Una llave de hierro, antigua, con un número grabado, 24. «¿Y esto?», preguntó Daniel. «Parece de la casa vieja», respondí, aunque no estaba seguro. En la parte inferior de la caja, una nota escrita con otra letra, quizás del abogado de Laura, decía: «Depósito de seguridad, caja 24, Banco Riviera, solo para don Ernesto o su apoderado». Daniel y yo nos miramos incrédulos. «¿Qué crees que sea?». «No lo sé, pero si Laura quiso entregarlo ahora, debe tener un motivo».
Guardé la llave en el bolsillo, sin decir más. Lo sabremos mañana, dije. ¿Vas a ir? Sí, y tú vendrás conmigo. Antes de dormir, volví a mirar la carta de Laura. Sus palabras seguían resonando. Pensé que la autoridad era tener razón, pero ahora entiendo que es tener propósito. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí sin peso. El sonido del tren aún girando fue lo último que escuché antes de que el sueño me alcanzara. Al amanecer, el cielo estaba despejado, con una luz dorada que entraba por las cortinas. Me vestí con una camisa blanca, un pantalón beige y mi viejo sombrero de lino. Daniel preparaba café. Mateo aún dormía. ¿Listo, papá? Más que nunca. Tomé la llave del bolsillo. Tenía la sensación de que lo que encontraríamos ese día no cambiaría solo mi historia, sino la forma en que mi hijo vería la suya. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que lo que me esperaba no era un final, sino una verdad que había estado esperando pacientemente para ser descubierta. El banco abría a las 9, pero llegamos antes. Daniel estacionó frente al Banco Riviera, un edificio antiguo con paredes de mármol y letras doradas descoloridas por el sol. Mientras esperábamos, observé cómo los empleados abrían las cortinas y limpiaban los cristales. Todo parecía igual que hace 20 años, salvo por nosotros. Yo había envejecido, Daniel había despertado, y Mateo, aunque aún dormía en casa, ya representaba el futuro que ninguno de nosotros supo construir a tiempo. Cuando abrieron, nos acercamos al mostrador. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó el gerente. «Busco una caja de seguridad, número 24, a nombre de Ernesto Aguilar». El hombre revisó en su pantalla. «Sí, aquí está registrada. Última actualización. Hace 16 años». Asentí. «Necesito acceder». «¿Trae la llave original?». Saqué la llave de hierro. El gerente la observó con respeto. «Perfecto. Sígame, por favor». Cruzamos un pasillo frío, con olor a metal y a polvo. El eco de nuestros pasos sonaba como si el tiempo caminara con nosotros. Al final, una puerta blindada se abrió con un giro lento de engranajes. Dentro, una fila de cajas metálicas, numeradas en dorado. El número 24 estaba en el centro, como esperándonos. El gerente colocó la llave, giró, y la puerta se abrió con un clic. Dentro había una carpeta azul, una fotografía vieja y una cinta de casete. Nada más, nada menos. Daniel tomó la foto. Mostraba a Elena joven, sonriendo frente a la casa vieja, con un niño pequeño en brazos. «Soy yo», murmuró Daniel. En el reverso, una frase escrita a mano. «El amor también necesita testigos». Abrí la carpeta. Dentro había varios documentos notariales. Uno era un contrato de 1900, fideicomiso firmado por Elena y por mí, años antes de su muerte. El beneficiario, Mateo Aguilar. Monto inicial, 1.200.000 pesos, invertidos en un fondo educativo a largo plazo. Daniel me miró, incrédulo. «¿Tú sabías de esto?». Negué con la cabeza. «No. Elena lo hizo sola, y parece que usó parte de sus ahorros sin decírmelo». El gerente intervino suavemente. «Según los registros, el fondo vence este año. Podría renovarse a nombre del menor, si usted lo autoriza». Daniel respiró hondo. «¿Te das cuenta, papá? Mamá dejó todo planeado, incluso para él». Sí, ella siempre pensaba más allá del enojo. La cinta de casete llamó mi atención. Tenía una etiqueta que decía: «Solo si Mateo pregunta por su madre». Nos miramos sin entender. ¿Qué puede ser? Solo hay una forma de saberlo. Horas después, ya en casa, busqué mi viejo reproductor. El sonido era áspero, con ese zumbido clásico de las cintas viejas. Luego la voz. Era Elena. Su tono cálido, firme, idéntico al de mis recuerdos. Si alguien escucha esto, significa que Mateo ya está lo suficientemente grande para preguntar. «Hijo, si estás oyendo mi voz, no te asustes. No estoy en otro lugar, solo en otro tiempo. Quiero contarte algo sobre tu mamá, Laura. Ella no era mala, solo herida. Cuando te cargó por primera vez, lloró tanto que tuve que abrazarla. Dijo que no sabía cómo amar, que nunca le enseñaron. Yo le respondí que uno no aprende con palabras, sino con ejemplos, y si alguna vez me pasaba algo, que siguiera mi ejemplo. Cuidar de ti, aunque doliera». Daniel se cubrió la boca con una mano. Las lágrimas se le escaparon sin permiso.
Papá, mamá conoció a Laura. Sí, y la ayudó, sin que tú supieras. La voz de Elena continuó. Guardé esta grabación para cuando el tiempo haga su trabajo. Si Daniel la escucha, quiero que sepa que el perdón no se exige, se ofrece. Y si Ernesto la escucha, amor, gracias por esperarme incluso cuando ya no estaba. El casete terminó con un suave clic. Nadie habló durante varios minutos. El silencio pesaba, pero era un silencio distinto. No dolía, cerraba. Daniel se levantó, secándose las lágrimas. Papá, quiero llevar esto a Mateo. Quiero que sepa quién fue su abuela. Hazlo. Pero espera. Antes escúchame bien. Me acerqué al cajón del armario y saqué una carpeta. Era el documento del fideicomiso actualizado, con mi firma reciente. Acabo de transferir la propiedad completa a nombre de tu hijo. Ni tú ni yo podremos tocarlo. Pero quiero que le entregues esto junto con la carta y la grabación. Daniel asintió. Lo haré. Por primera vez, no había discusión, ni excusas, ni culpas, solo propósito. Esa noche cenamos juntos los tres. Mateo insistió en escuchar la voz de su abuela. Puse la cinta otra vez. El niño, con la cabeza recostada en mi hombro, escuchaba en silencio. Cuando terminó, me miró y dijo: Abuelo, ¿ella también me quería? Más de lo que imaginas, hijo. Tanto que dejó su voz solo para ti. Entonces, ¿por eso me dejaste el tren? Sí, porque ella me dejó a mí el camino, y yo te dejo a ti el viaje. El niño sonrió, cerró los ojos y se quedó dormido. Daniel se levantó y salió al balcón. Yo lo seguí. Papá, dijo mirando el cielo, creo que ahora entiendo todo. No era que me querías controlar, solo querías que aprendiera a no perderme. Y lo lograste. La noche era clara, sin una sola nube. El mar se escuchaba a lo lejos. Encendí un cigarro, el último que guardaba desde el día que Laura se fue, y lo dejé apagarse solo. ¿Sabes qué pienso, hijo? ¿Qué? Que tal vez la vida no se trata de heredar casas ni dinero, sino de dejar las llaves correctas. ¿Las llaves? Sí. Elena dejó la llave de la caja. Yo te dejo la de mi paz. Daniel asintió, en silencio. Por primera vez, el aire entre nosotros no pesaba. Solo flotaba, limpio. Días después Felipe vino a visitarnos. Traía un sobre. Es de Laura, dijo. Dentro había un documento simple. Renuncio a cualquier reclamación económica. Gracias por enseñarme que no todo se compra. Laura. No había rencor, solo cierre. Esa misma tarde, fui con Daniel y Mateo al mar. El niño llevaba el tren eléctrico en una caja. ¿Puedo ponerlo aquí, abuelo? Claro, hijo. Lo colocó sobre la arena húmeda. La brisa movía los cabellos de los tres. ¿Y ahora? Preguntó Mateo. Ahora, deja que el mar lo lleve, respondí. El niño empujó el tren hacia la orilla. Las olas lo acariciaron, y poco a poco, el juguete se fue hundiendo, hasta desaparecer bajo la espuma. Mateo aplaudió. Ya no funciona, abuelo. Claro que sí, hijo. Solo cambió de camino. Nos quedamos mirando el horizonte. El sol bajaba, tiñendo el cielo de naranja. Daniel me abrazó sin decir nada. Y en ese gesto, entendí que no había victoria ni derrota, solo trascendencia. Dejé que el viento me golpeara el rostro y cerré los ojos. El eco de Elena, su voz, su carta, su propósito, todo seguía ahí, dentro de mí. Abrí los ojos y miré a Mateo correr por la orilla. Pensé, la herencia más grande no fue la casa, ni el dinero, ni la llave. Fue el ejemplo, el único bien que ni el tiempo ni la ingratitud pueden quitar. Y mientras el tren desaparecía bajo el agua, sonreí, porque sabía que el viaje apenas comenzaba, pero esta vez ya no iba solo.